Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias. Seguimos en Mañanas en Libertad, aquí en Radio Libertad. Y estoy muy bien acompañada en esta mesa, la verdad es que eso lo tengo que decir. Don Alejandro Macarrón, profesor, bienvenido a esta mesa de debate, de diálogo, en la que vamos a hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Y además alguna salida un poco de la corriente de opinión común, ¿no?, de esa agenda que nos dictan los políticos. También vamos a hablar, si podemos, de temas demográficos, que es algo importante. Don Marcos de Quinto, bienvenido a esta mesa de diálogo. Bien hallado. La verdad es que es una suerte tener contar con su opinión, y además hablaremos también de una presentación que, si no me equivoco, tiene lugar mañana en la Asociación Pie en Pared, una presentación de un libro también de un amigo de esta casa, que es don Pablo Cambronero, que presenta su libro, pero que no es el único que estrena libro. Si no me equivoco, don Marcos de Quinto también estrena un libro y además... Pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Fíjese usted... O sí. O sí. Bueno, luego lo comentaremos, y en algún momento determinado también vendrá don Marcos de Quinto a presentar su obra. Don Hughes, qué raro queda esto de don Hughes. Sí, pero, Paco. Bueno, bienvenido a esta mesa en cualquier caso. Encantado de estar aquí. La verdad es que hay muchos de nuestros oyentes que piensan que usted se llama Hugo por Hughes. Bueno, ¿Se lo han dicho alguna vez? Sí, cosas peores. Es que es absurdo, pero me puse el seudónimo, ha ido quedando y ya pues tengo ahí que responder queda. a ello. Bueno, sus columnas suelen ser Hugh en inglés, ¿no? O sea, que son enormes. Muchas gracias. Son huge, ¿no? Son enormes, son fantásticas. Claro. De hecho, fíjese usted, hablando de temas demográficos, ayer escribía en La Gaceta una columna muy interesante sobre la natalidad a partir de los 35 o los 40. Estamos viviendo un invierno demográfico, un invierno o un infierno demográfico también, ¿no?, en Europa, que es una cuestión verdaderamente importante. Pero puestos a hablar de la actualidad, por así decirlo, reciente, nos toca hablar de ese pacto, esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, el primero de muchos pactos, porque Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a tender la mano. Este chico no aprende, ¿no? Ha vuelto a tender la mano al consenso que promueve Pedro Sánchez. Hay quien quiere vender este pacto como una victoria para el Partido Popular. No sé si estamos en las mejores circunstancias para comprar ese relato que están vendiendo, ¿no?, desde las filas del Partido Popular. ¿Qué les ha parecido, más que el pacto, el reparto? Como se suele decir, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Qué les ha parecido el reparto de cargos? Yo creo que empieza don Alejandro. Sí, soy el que menos sabe de esto. No sé, a mí en todas las cosas judiciales en general, de la derecha y la izquierda hoy día, no solo en España, da la sensación de que la izquierda nombra auténticos talibanes de lo suyo, y la derecha un poco más, de forma un poco más variada, de modo y manera que acaba habiendo alguno de derechas que vota con los de izquierda. Eso pasa, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no hay prácticamente nunca que el juez nombrado por la izquierda demócrata no vote pues la posición que autodenominan progresista, que ya veremos a qué tipo de progreso o de regreso lleva. En cambio, el de derechas, pues a veces sí votan lo que teóricamente piensan los de derechas, y otras veces hay alguno que vota con la izquierda y acaba viendo mayoría de izquierdas. Eso es lo que me suena como, así en general, es mi miedo. Y el otro es, bueno, yo en estas cosas siempre no entiendo bien exactamente qué ha pasado, lo sabremos en el futuro según se acabe de desarrollar el pacto. O no, pero bueno, por sus obras los conoceréis, por sus frutos. Lo que sí me acuerdo mucho es de don Felipe González, de don José María Aznar y de don Mariano Rajoy, uno que fue el primero que puso que el Consejo General del Poder Judicial se lo nombraban los políticos. Aznar pudo cambiarlo, Rajoy prometió cambiarlo y no lo cambió. De Zapatero no digo nada porque no cabe esperar nada de Zapatero, ¿no? Y de Sánchez tampoco. Sí, mira, sobre lo que comentabas, me estaba acordando de lo que decía Milei, porque efectivamente hay mucho zurderío de derechas. Es decir, la izquierda es muy de izquierdas, pero la derecha, hay mucho zurderío en la derecha. Hablaba de los socialistas de todos los partidos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo un poco comentar que en esto del pacto, el tema de fondo no se ha solucionado. Lo que ha pasado es que se ha desbloqueado la situación, pero no está solucionada. Simplemente se ha desbloqueado de una forma que a lo mejor no es la peor, pero no se ha solucionado porque los partidos siguen pasteleando. Es decir, más politizado que esta vez, que son 50% PSOE y 50% PP, pues bueno, pues siguen ahí. Por otro lado, lo que decía el Partido Popular, que era primero que se cambie la ley y luego se renueva, pues se ha salido con la suya el Partido Socialista, porque primero se ha renovado y luego a ver si se cambia el sistema, porque lo que hay es un compromiso de estudiar
un sistema que tal. Entonces, pues bueno, también por otro lado, por eso digo que es una situación muy curiosa, porque dependiendo quién diga algo, todos tienen su razón. Porque, por otra parte, es decir, no se ha cumplido la ley en absoluto, porque este pacto no ha venido, como tendría que haber venido, del Congreso y del Senado. Ha venido directamente del PP y del Partido Socialista. Entonces, todo esto es en ese conjunto que es un poco lo que hay que analizar. Desde el punto de vista pragmático, pues bueno, pues se ha desbloqueado de la mejor situación por el momento. Tiene que haber mayorías reforzadas pues para nombrar el jefe del Tribunal Supremo y tal. Pues bueno, es algo positivo, pero vamos a ver si en 6 meses se produce el que se acuerde la nueva forma de seleccionar al próximo Consejo General del Poder Judicial. Y eso no es tan sencillo, porque se escuchan cosas donde hay gente que dice que eso no es vinculante por las filas del PSOE. El otro día este sujeto, Pachi López, volvía a repetir que como el Poder Judicial emana del pueblo, y el pueblo es el Congreso de los Diputados que ellos controlan, porque no es el Senado, por supuesto, pues entonces pues seguía diciendo este tipo de estupideces. Entonces, pues todavía está todo en el aire. Se ha desbloqueado la situación, pero no se ha solucionado. Y vamos a ver si se soluciona o no. Sí, que es uno de los mensajes que nos están mandando, ¿no? Que hemos salido de una situación nefasta, pero es que esta situación no es buena. No nos pretendan vender que es una buena situación, ¿no? No, claro. Es que, bueno, estamos ante un enorme escándalo, para mí, parangonable a la ley de amnistía, tal cual, o sea, es esa línea de desfachatez. Y bueno, a mí empezaría por decir que el Partido Popular está iniciando, o lleva ya un tiempo, en una senda de propaganda, de formación de la realidad y de falta de respeto a todo extremológico, que es absolutamente idéntica a la del PSOE. Es decir, cómo salió ayer la peperosfera al completo, uno, bueno, con los compañeros y periodistas, pues no, cada uno hace lo que puede, pero es que es tremendo cómo fueron saliendo todos a aplaudir el acuerdo y a decirle a la gente que el acuerdo consistía en algo completamente distinto a lo que es. Para empezar, es un pasteleo que no resuelve nada y siguen controlando a los jueces, y lo hacen fuera, que ya en sí mismo el cumplimiento de lo que está establecido legalmente es un escándalo, pero es que encima lo hacen de manera, o sea, extienden esa especie de consenso mafioso a las instituciones europeas para justificarse ellos. Yo me pregunto de qué sirve la función moderadora y arbitral del rey si lo mandan al Báltico y ellos se van a la Unión Europea. ¿Qué institucionalidad es esa? O sea, es que es un completo disparate. Y luego, aquí hay otra cosa, que han desmentido completamente todo el mantra del antisanchismo. Es decir, aquí el único leitmotiv que el mundo pepero, que es el que determina finalmente el tono conversacional y los argumentos de la derecha española, ha establecido como el horizonte, que es echar a Sánchez y luego pactan con él. O sea, es un escándalo, y yo creo que la gente me molesta mucho que se diga que el PP es tonto, que son bien intencionados. No, son exactamente lo mismo que el PSOE, solo que adoptan otro disfraz. Y ya me callo. No, y de hecho ayer Félix Bolaños, me sabe mal darle la razón a Félix Bolaños, pero en una interpelación a una pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo le decía algo así como, bueno, ya no les molesta pactar con quienes ustedes dijeron que estaban sentados con los herederos de la banda terrorista ETA, como es el caso de Bildu, con los secesionistas de Esquerra Republicana. Hay un refrán que dice que quien algo quiere, algo le cuesta. Algo ha querido el Partido Popular y le está costando vender ese relato, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que están diciendo efectivamente que la situación era nefasta y que era necesario desbloquear la situación de la justicia, pero desde luego no sé si esta es la mejor de las maneras. Hay un think tank que es Hay Derecho, seguro que ustedes lo conocen, que proponía pues quizás un sorteo arbitrario, ¿no? Que se hiciera una lista de méritos y que en este momento concreto, dado que llevábamos 5 años bloqueados, pues dijéramos, bueno, se mete todos en un bombo y sacamos a 10 en concreto. No era la mejor de las medidas, pero por lo menos era un poco más justa, ¿no? Este reparto. A mí nunca me ha tocado la lotería y entonces desconfío de esos sistemas. Pero un poco lo que comentabas, tienes mucha razón. El PP aquí, en España, está todo el rato llamando a la unidad de la derecha para ver si se consigue echar a Sánchez, algo que yo creo que una gran mayoría de los españoles quieren, que es echar a Sánchez, y dice que la única manera de echarlo es la unidad de la derecha. Y resulta que luego en Europa, en vez de unirse la derecha, pacta con Sánchez
para aislar a Meloni y aislar a lo que es lo que sería realmente una agrupación de la derecha. Y entonces es algo que realmente no se entiende. Y creo que deberían de explicarse mejor con sus votantes. Porque, bueno, ser honestos, ¿no? Ser honestos, sí, porque llaman a la gente a la calle para protestar contra Sánchez y siguen, entre tanto, negociando en paralelo con Sánchez, a espaldas de aquellos que están diciendo salir a la calle para ir contra Sánchez. Y luego, pues ya digo, en estos momentos la situación en Europa es donde ha ganado la derecha y el centro-derecha, porque para mí el PP es centro-derecha, en el caso de España es un poco socialdemócrata, y luego pues una derecha conservadora. Esos son los que han ganado en Europa, han ganado en Francia, han ganado en Italia, han ganado en Alemania. En Alemania los socialistas son los terceros. Y va el PP español, y en vez de decir lo que está predicando en España, coger y tratar de utilizar su fuerza para convencer al PP europeo de que hay que cambiar de socios, pues no, pues se abraza con Sánchez, porque Sánchez es además quien ha estado llevando las negociaciones para este nuevo consejo, para esta nueva comisión, y la gente se queda sorprendida. Yo personalmente me quedo muy sorprendido. No, sobre todo porque parece como que no aprenden, ¿no? Bueno, el PP tiene mucho pasado y ha hecho muchas cosas que no son las que decía que tenía que hacer. Entonces, claro, el PSOE lo tiene muchas veces muy fácil. Si el PP ahora critica, es que están subiendo los impuestos. Claro, le dicen, oye, nos vamos a Montoro, cambiamos una letra de ministro de Hacienda de Montero a Montoro. Y viene a ser lo mismo. Saca lo mismo. Es que la ETA están ustedes dando concesiones. Le dice, oiga, que Bolinaga lo soltaron ustedes, ¿no? El carcelero, o peor, no carcelero, porque eso es una profesión, digamos, legal. La cárcel es algo legal, algo mucho peor con Ortega Lara, ¿no? Entonces, claro, tienen en general este problema. Y luego vienen esas contradicciones. Dice, lo que usted hace en España, dice, y lo que hace en Europa. Porque claro, en Europa al final ese es el pacto con los socialistas igual que están aquí, ¿no? Y como la buena reflexión que ha hecho don Marcos es que hay que ver el resultado, por ejemplo, de Francia. Es que acordemos lo que era el lepenismo y tal hace años, una cosa marginal de extrema derecha, es que ya es el 40% del voto. Entonces hay que preguntarse por qué es el 40% del voto. ¿Qué horror está pasando allí como para que la gente no tenga en cuenta otros factores? Es que esta comisión que se están arreglando entre ellos es un pacto entre perdedores. Macron no es nada ya. No es nada, y es el que ha estado negociando la comisión. Scholz no es nada, es el tercer partido dentro de Alemania, y son ellos los que pergeñan junto a Sánchez, es decir, Macron, Scholz, Sánchez, y Feijóo, ¿qué hace? Es que llego. Es un pacto entre perdedores en Europa. Bueno, y que le interesa quizás, ¿no? Esa posición de, sí, bueno, pues mira, es que pasa mucho con Europa, podría ¿no? Ser peor, es que Europa... Teresa Rivera puede llevar el tema de medio ambiente, que todavía podría ser peor, esperemos, ¿no? Pero parece que no, que ha retirado. Pero yo me resisto, o sea, ellos se han ido a Europa, es decir, que hay una contradicción del Partido Popular entre lo que hace aquí y lo que hace Europa. Pero a ellos les interesa que saquemos el argumento de Europa. Porque de hecho se han ido a Europa a decir, bueno, es que nos lo están diciendo, es que tenemos que hacerlo, nosotros haremos otra cosa. Es la excusa perfecta, Es ¿no? una excusa. Entonces, y nosotros tenemos un problema aquí, que es un problema, claro, cuando dices el sistema es corrupto, pareces un hippie descubriendo América, ¿no? Es que verdaderamente es que el sistema es corrupto. Y se soporta fundamentalmente, se apoya fundamentalmente en el PP y el PSOE. El Partido Popular, después de la ley de amnistía, bueno, sacó a la gente a la calle, sí, 2 domingos, con un DJ, cosas muy agradables. En realidad, sus medios deslegitimaron la protesta en Ferraz, pero como dirían los americanos, big time, o sea, pero a lo bestia. Y luego, realmente lo que ha hecho es institucionalizar el cauce de Sánchez y pactar con él la justicia. Sánchez tiene el Ejecutivo, el Legislativo, la mitad de la justicia, al rey. Dicen los monárquicos que el rey está completamente... tiene al rey, tiene a los medios... Yo no sé, o sea, pero exactamente ¿de qué democracia hablamos? Y sobre todo que presumen de ello. Acuérdense ustedes de la entrevista con él en Radio Nacional, en la que Pedro Sánchez se jactaba de decir de quién depende de la Fiscalía, ¿no? Que eso quizás deberíamos habernos llevado las manos a la cabeza, ¿no? Pero él mismo dijo, ¿de quién depende? ¿No? Damos por hecho que ya cada vez se está diluyendo más la línea que separaba los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, viene a ser la misma. Y el problema realmente es ese ministerio de la oposición que lo que hace es ayudar en muchos casos a sustentar a Pedro Sánchez. Con el tema del Consejo General del Poder Judicial, no sé si tenéis esa sensación, por lo menos yo, de que si ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez hubiera convocado de nuevo elecciones, pues quizás las hubiera ganado. Otra vez.
Sí. ¿Por qué? Porque se está dando alas, o se entiende esto como una victoria del sanchismo, ¿no? O sea, al final se ha llevado el gato al agua. Sí, es una oposición bastante amable. Es una posición bastante cómoda para, yo creo, para Sánchez, porque la situación es gravísima. Nos hemos centrado mucho en el Poder Judicial, pero el Poder Legislativo está destrozado. Es decir, la presidenta del Congreso de los Diputados es como si fuera la chacha de Sánchez. Está a las órdenes de Sánchez. El Congreso y el Senado no están haciendo su labor legislativa. Las leyes se hacen fuera del Congreso y del Senado. Se hacen hasta en Suiza, algunas de ellas. Posteriormente se abusa del decreto ley por urgencia, por lo cual no hay debate sobre las leyes allí. Se está hurtando el debate sobre el techo de gasto al Senado y luego en leyes de acompañamiento se mete todo, por lo cual, es decir, se ha desdibujado absolutamente la labor del legislativo. Y, por supuesto, el Poder Judicial desaparece desde el momento en que cualquier sentencia que no le guste a Sánchez tiene tres posibilidades: o indulto, o amnistío, o se lo doy al Tribunal Constitucional para que me cambie esa sentencia. Que viene a ser lo mismo. Está pasando. Entonces, claro, dices, esos dos poderes, no solo uno, sino los dos poderes están absolutamente destrozados. Y luego, por supuesto, todas las instituciones que deberían de ser neutrales, pues están absolutamente enfangadas. Y hay que despiojarlas, pues inmediatamente. Hay que coger Zotal y volver a tener una televisión española, un CIS, etcétera, etcétera, pues que no tenga tanto parásito. Y que todas están al servicio, ¿no?, un poco de la propaganda. En el caso de Radio Televisión Española, encima con una deuda de, pues estábamos hablando de un agujero enorme, 30 millones de euros, que se dice poco, se han gastado ya todos los presupuestos de 2024. Pero si se cierra, eso, como decía aquello, que como el problema del paro era los empresarios, había que quitar a los empresarios, que esto lo decía una insigne ministra, pues yo creo que el tema de la deuda de televisión se quita inmediatamente cerrándola, que además creo que tiene aluminosis el edificio. Es verdad, en Prado del Rey hay muchos estudios que tienen aluminosis, pero ya sabe usted, don Marcos, que es que el dinero público no es de nadie, que también lo dijo una célebre ministra. Se dijo, ¿no?, una célebre jurista de reconocido prestigio. Es verdad, de reconocido prestigio. Yo estaba pensando porque he leído esta mañana en la prensa, dice, bueno, ¿y quiénes son los que han pactado? Porque si hubiesen pactado perfiles moderados, el sistema es malo, pero es lo que debía ser, pero es que seguro que no es así, ¿no? Entonces hablaban en concreto de un asturiano que creo que no había hecho nada de jurista ni nada. Si aquí también se exige ser jurista de reconocido prestigio, yo exhorto, animo a gente que siga los pasos de don Flores Juberías, ¿no?, que hizo aquella intervención magistral sobre Carmen Calvo, de que les pongan, digamos, expongan a la opinión pública quién es aquí jurista de reconocido prestigio de acuerdo a méritos medibles, ¿no? Porque claro, como encima te salga que 5 o 10 son unos piernas jurídicos, pues vamos, además de todos los problemas que estamos hablando, es que es tela, ¿no? Porque aquella intervención, no sé si la han visto ustedes, sí, de las más demoledoras que se han hecho nunca, ¿no? De hecho, son los propios jueces los que han dicho que el común denominador de todos ellos, estos nuevos vocales, 10 del Partido Popular y 10 del Partido Socialista, y directamente, puesto que pertenecen a otro tipo de asociaciones, tienen un marcado perfil ideológico. O sea, lo que les une a todos ellos es un marcado perfil ideológico, hasta el punto de que uno de los grandes elogios que se hacía de alguno de los vocales era que, bueno, que por lo menos se podía dialogar con él y que a veces atendía a razones, ¿no? Esto es una información que trae de Objective. Qué bonito, ¿no?, que sea ese, y entiendan la ironía, ese sea una de las principales virtudes, que atienda a razones. Lo ideal es que no tuviese, ideología un juez. En la CIA americana, a los analistas de inteligencia, creo que lo primero que les dicen cuando les enseñan a cómo hacer análisis de inteligencia es que su peor enemigo para hacer un buen análisis de inteligencia es su propia ideología. Entonces, un juez que esté muy sesgado es que muchas veces no va a ser justo. Y bueno, aquí volviendo a la coyuntura nuestra española, venimos del golpe catalán. Y después del golpe catalán, de una serie de iniciativas, medidas que se van anunciando. Ahora hablamos de la financiación singular y muy probablemente después de un paso hacia una reforma estatutaria o un referéndum o cualquier otra cosa. Entonces, la normalidad institucional en España, que es corrupta de cabo a rabo, va a colaborar probablemente a algún tipo de cambio por la vía de la mutación jurídica, que yo creo que eso es algo que tenemos que tener. Es decir, que no hace falta que hagan lo que está pasando en Bolivia, de que
que es que hay otras formas de golpe, otras formas de cambio, y el mantenimiento de la inercia institucional es en sí mismo ya el problema, el peligro. Entonces se hacen necesarias, pues yo creo que actitudes claramente antisistema, y vuelvo a pedir disculpas por lo romántico del término, pero es que es verdad. No, y sobre todo esta inercia de la que habla Hughes, que realmente es pues una posición cómoda de no tocar nada, ¿no? Y que siga la máquina funcionando. Funciona mal, pero bueno, que siga funcionando, ¿no? Y de no tomar medidas que son sumamente importantes, ¿no? Cuando en algunas ocasiones hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, de las ocasiones que había tenido el Partido Popular cuando había tenido esas mayorías absolutas, ¿no? De cambiarlo y que, por tanto, fueran los jueces los que eligen a los jueces. ¿Por qué no se llevaron a cabo estas medidas, ¿no? Cuando tuvo poder para hacer estos cambios? Sí, yo lo que creo es que lo que hay que solucionar es la cultura del ciudadano. Es decir, a mí lo que realmente me entristece no es ya la corrupción de los políticos, la deslealtad de los políticos con nuestra propia nación, el que roben, el que se lleven dinero y todo esto, sino que el ciudadano no castigue esos comportamientos. Que el ciudadano siga pensando que mientras no sean los otros los que gobiernen, mira, los míos no es que me encante lo que estén haciendo, pero es mucho mejor que roben ellos que no que venga alguien a gobernar en su nombre. Y entonces yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, porque al final es un reflejo de la sociedad. Yo creo que la sociedad española tiene que mejorar mucho en su forma de ver las cosas, en tener un sentido crítico sobre lo que sucede y, por supuesto, que el que alguien malverse, que alguien robe, que alguien mienta, que tenga un castigo en las urnas. Pero este es el verdadero problema. Mientras no solucionemos eso, pues vamos a seguir un poco como estamos, y esto pues es el día de la marmota, porque lo que comentabas antes, oye, si hay unas nuevas elecciones y vuelven a salir por los pelos, pues más o menos lo mismo, porque no hay un movimiento de voto pese a lo que se ha producido. Porque aquí ha habido una moción de censura por una frase del juez de Prada que luego finalmente tuvieron que retirar. Y sin embargo está pasando 20.000 cosas, es decir, aquí se salta un semáforo la derecha y hay cambio de gobierno. Y sin embargo la izquierda se salta 20 semáforos, se mete con el coche por la calle, atropella en la acera a todo el mundo y sigue gobernando. Esto es lo que es absolutamente indecoroso. Bueno, realmente llevamos 90 años en España votando lo mismo. O sea, en las elecciones del 36, aparte del fraude que hubo, pero en lo gordo se votó más o menos lo mismo, mitad derecha, mitad izquierda, más o menos nacional, no llega a mitad y parte nacionalista. Llega 40 años de franquismo, ¿no? Educación en las escuelas, porque como todos pensamos que la educación es muy importante, bueno, educación en valores de comillas de derechas, franquistas, llega el 77 y ¿qué vota la gente? Lo mismo. Piénsese que la gente vota en el 77, la gente que vota izquierdas, más de la mitad vivía en una casa regalada o casi por el régimen de Franco. Esas que quitaron las placas del yugo de las flechas. Algunas se ve todavía por Madrid, pero muy pocas. Pero realmente, y sin embargo votan a derecha. Y pasan 40 años del régimen actual y seguimos votando lo mismo, solamente un poco de gente es la que cambia el voto, ¿no? Pero el 10% a lo mejor de los españoles son los únicos que se mueven o se abstienen y son los que deciden los cambios. Pero realmente es impresionante lo solidificada, lo petrificada, lo marmotizada que está la sociedad. Haga lo que haga, da lo mismo lo que digamos en cada uno de los bandos o analistas independientes. Es que es brutal. Es que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, pues es que es muy infantil. Es decir, la izquierda y la ultraizquierda crean al hombre del saco, que es Vox. Que viene el hombre del saco, y es lo peor que puede pasar. Entonces, claro, la gente piensa que si viene el hombre del saco, que es horroroso. Pero si les preguntas ¿por qué? No lo saben. Porque van a pegar a las mujeres, yo qué sé, pues porque van a acuchillar a los de otra raza por las calles. O sea, no lo saben, pero es el hombre del saco. El problema está en que el Partido Popular, en vez de contribuir a quitar eso, han dicho, sí, efectivamente, es el hombre del saco. Entonces, claro, si ya encima te lo reafirma el Partido Popular de que hay un hombre del saco, al final toda la gente vota
para que no venga el hombre del saco. Y dice, bueno, esto es absolutamente ridículo e infantil. Pero es y hay que desmontarlo de alguna manera. Yo creo que, bueno, hay gente dentro del PP, gente muy valiosa, Cayetana Álvarez de Toledo y tal y cual, que estas cosas sí las comenta. Y dice, okay, vamos a dejarnos ya aquí del ridículo, porque nosotros mismos nos estamos cavando la tumba cogiendo el mismo marco conceptual que la izquierda está proponiendo a la sociedad española. Y esta es la situación. Pero también pasa en Europa, porque con Meloni muchos medios de comunicación decían ahora, bueno, es que al final Meloni ha accedido a no dinamitar la Unión Europea. Pero es que ¿en qué momento dijo Giorgia Meloni que iba a dinamitar la Unión Europea? Se le están dinamitando ellos. Claro, entonces los verdes y los socialistas. Por ejemplo, a raíz de las últimas negociaciones para aportar una serie de fondos a Ucrania, decían, bueno, es que de repente Giorgia Meloni, ¡oh, qué sorpresa! No es lo que nos vendían, no es ese lobo que va a venir, ¿no? O el hombre del saco que hacíamos alusión. Sí, claro. De hecho, los movimientos en la derecha europea, si lo analizamos, son bastante suaves. O sea, tampoco es que pidan, la misma Meloni no pide ninguna locura, simplemente un control de la inmigración y tampoco y no mucho más. Es decir, que bueno, sí, forma parte todo de la... Bueno, es que al final la política funciona con miedo, ¿no? Sí, entonces generan una serie de miedos. Lo que dice Marcos de Quinto tiene toda la razón. Las últimas elecciones, hay gente que opina, experta, no es mi caso, que se perdieron por el trato que dio tan ambivalente, pero decididamente aceptando la narrativa o el relato oficial sobre Vox que hizo el PP. Y habría que preguntar al PP, aunque la respuesta la sabemos, al respecto qué sigue pensando. Lo que parece que está de fondo es un deseo de destruir al partido, de que Vox, porque sienten que ese espacio es de ellos. Hay una patrimonialización del voto. Yo, con don Alejandro, no estoy de acuerdo en que votemos lo mismo. O sea, la gente, es verdad que los colores, en lo gordo, las camisetas son las mismas. Sí. Las camisetas son las mismas, pero es que lo que vota la gente no es lo que luego sale. Porque, a ver, los que votan al Partido Socialista realmente no votan. Tienen unas querencias, en muchos casos hay unas tramas de intereses y clientela muy importantes, pero también tenemos que preguntarnos exactamente qué se obtiene al votar. Es decir, cuando la gente echa el voto ahí, luego eso en qué se traduce, ¿no? Hay mucho voto en contra, lo que decíamos antes, ¿no? Uy, qué miedo que viene Vox, voy a votar a esto, ¿no? En plan de... Claro. Yo creo que en España muchas veces a la gente le da igual el programa político porque lo que vota es en contra, de no quiero que gane el otro. No solo aquí, miremos Estados Unidos como está ahora. Es decir, la gente está dividida absolutamente en dos mitades. Da igual que lo peor de cada extremo es muy impresentable, lo peor de cada sitio, porque es verdad, vamos, es lo peor de Biden, es que tiene una fauna absolutamente súper radical, etcétera, pero da igual, habrá demócratas moderados y tal, que dice, pese a todo, estoy más cerca de esto que del otro lado. Y supongo que también hay gente pues un poco saltada demasiado en las coaliciones por así decirlo, de derechas, ¿no? Yo creo que lo que hay que reconocer es el grandísimo triunfo de la izquierda y de la hegemonía cultural de la izquierda en España, porque tenemos un partido socialista que se ha ido a la ultraizquierda y tenemos un partido popular que es socialdemócrata, que ha ocupado el espacio básicamente de lo que era el PSOE anterior, el de Rubalcaba, lo que sea, ya más se encuentra cómodo ahí. Es decir, y claro, al final, pues oye, pues tienes también un Vox que de alguna manera está ocupando ese espacio de la derecha y del centro derecha, pues porque tienes unos dirigentes, porque hay de todo dentro del Partido Popular, que realmente no les gustan sus votantes. A ellos les gustaría que les votara Nicolás Redondo Terreros, Fernando Sabater, tal. Se avergüenzan un poco de sus votantes. Sí, ellos quieren estos otros votantes, oye, más y guapos, que además aparecen en sus listas, ¿no?, de Europa y tal. Y eso es curiosísimo. Entonces, por eso digo que España, la hegemonía cultural de la izquierda ha triunfado, porque hasta el partido hegemónico de la derecha, que es el Partido Popular, es un partido que oye, pues quiere presumir más o menos de estar dentro de esa zurdería esfera. Sí. Y entonces, pues es muy curioso. De todas maneras, triunfó. A mí yo lo que pasa es que yo lucho contra la hegemonía cultural de la izquierda y claro, te encuentras que al final quienes deberían estar defendiéndolo, y perdona cuando me refiero así al Partido Popular, porque hay gente muy notable dentro del Partido Popular que sí lucha contra esa hegemonía cultural, pues tienes desde Isabel Díaz Ayuso, tienes desde Cayetana Álvarez de Toledo y tienes varias personas. Pero... Sí, pero son honrosas excepciones, que en vez de ser la tónica, ¿no? Son las honrosas excepciones. En serio, don Alejandro. No, yo voy a decir que
que la izquierda ya ganó la hegemonía cultural al final de la época de Franco. Menuda dictadura Total. flojilla tenía que ser para que les ganasen la batalla cultural, porque el empresario al final del franquismo, justo al principio de la transición, ya era el malo. La iglesia está más desprestigiada, o sea, las cosas típicas de la derecha, la familia, empezó a hundirse ahí ya en los últimos tiempos de Franco. ¿Por qué? Porque la derecha típicamente cree, es una interpretación mía, el cristianismo, los valores cristianos que teóricamente son los que le dan fundamento, por lo menos en España, se habla de dar testimonio, de predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces cree que con el ejemplo de que gestiona bien y de que las cosas están en paz, las cosas funcionan. Mire, me estoy leyendo las memorias de Fernando Suárez, que fue el último ministro de Trabajo de Franco, y él, muy fascistón, está preocupado porque el paro había subido del 2,18% al 2,48%. Madre mía. Estaba preocupado por una tasa de desempleo del 2,48% en los últimos meses del franquismo. Que es fascista para preocuparse por un 2,48% de paro. Bueno, pues ellos pensaban que con las obras bastaba y no basta. Yo creo que la derecha en general cree que con el ejemplo no basta. Hay otros movimientos, existe la envidia, existen otras cosas. Sí, pasión. Fernando Suárez hizo unas declaraciones en los últimos meses de su vida sobre precisamente la transición, cómo se elige el sistema proporcional para moderar un poco las tensiones en esos años en los que se podía pensar que y cómo eso se deja, ¿no? Igual que muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, González Cuevas habla del sinistrismo, ¿no? De cómo todo tira hacia la izquierda, y decía don Marcos lo de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es curioso porque es un poco ambivalente. Ella, por un lado, parece que es más de derechas, pero luego, por ejemplo, la seducción a Sabater se produce en el PP de Madrid. Le dan un premio, le dan porque es un tránsito, digamos, del mundo del PSOE hacia la derecha suave. Que de hecho en la transición, una cosa tan claramente escrito, yo al menos no lo había visto. Se hace la reconciliación, sí, pero la propia derecha, UCD, ya empieza a poner a parir al franquismo cuando la izquierda no dice que he cometido crímenes, la revolución de Asturias, etcétera. Ya Suárez habla de la larga noche de la dictadura. Es decir, que ya empezamos mal, ya es una reconciliación asimétrica. Sí. Uno queda hiperlegitimado y luego, de hecho, en el 2002 el PP condena el franquismo y los otros no. Oye, sí. Es que durante la época del franquismo realmente no hay adoctrinamiento, hay amnesia. Y lo que decía Franco, yo creo, este ministro, haga usted como yo y no se meta en política. Es decir, era un régimen pragmático ya en los últimos momentos y sin embargo, pues efectivamente la izquierda sí ha estado trabajando en el relato y trabajando en todo ello, y por eso también tratan de cubrir muchísimas cosas para que no se sepan que en el 33 pues la derecha les barrió en las elecciones, para que no se sepa que ellos, no reconociendo el triunfo de la derecha en el 33, prepararon un golpe de Estado a nivel nacional, con las instrucciones a todas las agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español, que solo triunfó durante 15 días en Asturias y durante 10 horas en Cataluña, pero el golpe era nacional, un golpe de Estado contra la República, que luego estuvieron presionando continuamente para anticipar unas elecciones donde hicieron un pucherazo en febrero del 36, que a partir de entonces hasta julio asesinaron como a unas 500 personas. ¿No se puede saber? Porque hay censura de prensa, sí. Solo dice Miguel Platón. Es imposible saber cuánta gente murió antes de la guerra. Desde febrero hasta julio fueron alrededor de unas 500 personas. Hay que tener en cuenta que son muy pocos meses la gente que es asesinada y que la Ley de Defensa de la República prohibía decirlo en los periódicos, por lo cual Gil Robles y José Calvo Sotelo utilizaban el Parlamento para denunciar estas cosas. Si tenemos en cuenta que en toda la historia de ETA han asesinado a 900 personas, fijaros lo que es en pocos meses el Frente Popular. El volumen, efectivamente. Y esto con la mal llamada Ley de Memoria Histórica, Ley de Memoria Democrática, que se llama ahora, pues obviamente van a hacer lo posible por ocultarlo y contarnos la realidad revisitada, ¿no? Que eso le gusta mucho al socialismo. Señores, tenemos que hacer una pausa publicitaria. Enseguida volvemos. Tenemos mucha tela que cortar todavía aquí en este programa en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo,
así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, recuperamos esta sintonía, la de Mañanas en Libertad. Estamos en Radio Libertad. Saben ustedes que este programa lo dirige habitualmente don Luis del Pino, pero que está de vacaciones. Yo esto lo recuerdo cada X tiempo porque hay mucha gente todavía en redes sociales que pregunta, oye, ¿le pasa algo a don Luis del Pino? Bueno, pues no, está fenomenal. Pero lo estás haciendo muy bien, Carmen. Está descansando, que es lo que toca, para luego venir, porque durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto vamos a acompañarles en esta sintonía. Y además tenemos que decirles que durante mucho tiempo se dijo que en el verano no pasaba nada a nivel político y los últimos años han demostrado, incluso con unas elecciones generales, que a veces el mes de julio y el mes de agosto pues tiene cosas, o que a veces nos cuelan, aprovechando ese vacío, por así decirlo, informativo, nos cuelan muchas medidas que son extremadamente preocupantes. Estábamos hablando de muchas cuestiones, poníamos encima de la mesa el tema del trabajo, por ejemplo, poníamos el tema de cómo se van a veces de rositas con algún tipo de leyes, como es el caso de la amnistía, los políticos. A mí me ha gustado mucho una noticia esta semana relacionado con el caso de los ERE, seguro que se acuerdan todos ustedes, ¿no? Bueno, pues ese fraude sistemático, ese hurto en las arcas de la Junta de Andalucía, y cómo la ley de amnistía ha terminado pues casi amnistiando a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, a los que querían y a los que no querían, o que quizás sí querían que fueran amnistiados y por tanto han terminado pues librándose de esa condena. Yo no sé, antes hablábamos de la ciudadanía que sale a las manifestaciones. Todas esas personas que conocieron el caso de los ERE recordarán que se robaron en torno a 700 millones de euros, que se desviaban esos fondos en la Junta de Andalucía, que era el gobierno socialista, a través de un sistema, un modus operandi ya establecido, el que se llevaba ese dinero, y que sin embargo se va a terminar pues amnistiando también esto. Cuando sale lo de los ERE siempre me acuerdo de esa línea histórica en el diario El País, un editorial que decía que era un sistema heterodoxo de agilización de pagos. Ah, heterodoxo. Sí, curioso, sí. ¿no? Bueno, qué bonito es el lenguaje politiqués. Sí, pero bueno, yo creo que el consenso ha demostrado que es capaz de arbitrarse nuevas maneras de amnistiar, de resetearse, ¿no? Y bueno, no olvidemos que hubo muchas voces en la derecha española pidiendo, por ejemplo, la amnistía de Griñán. Uh-huh. Pobrecito, ¿no? Cuando venía aquí... que decía, bueno, es que no robaba para él, robaba para otros, para el partido. Sí. Sí, pero fíjate que cuando
el partido a título lucrativo paga unas obras en B o lo que sea, pero es el Partido Popular, bueno, la que le cayó, Dios mío, y esto a título lucrativo el partido y los familiares de todos, porque resulta que cuando hacían un ERE, pues no solamente se pagaba aparte a aquellos trabajadores que entraban en el ERE, sino se ponían en esas listas trabajadores que nunca habían trabajado en esa empresa, era para llevarse el dinero familiares, primos, etcétera. Y solamente una corrección, no han sido los 700 millones, había más de 2.000, el problema está que muchos de ellos prescribieron, no se persiguieron y lo único que se ha podido juzgar han sido 700, pero era muchísimo, muchísimo más. Y lógicamente lo único que esta sociedad, que yo no sé cómo no sale la gente a la calle con una lata de gasolina, y no estoy incitando, por supuesto, nada de esto. No, pero es muy importante la rebelión cívica. Cómo la gente ve que se está robando del dinero que se dice, no, si es para sanidad y educación, es para sanidad y educación, y luego ves que lo que están haciendo con ese dinero que se lo está llevando a expuertas, y además, cuando se les pilla, se les juzga y se les condena, pues luego vienen los mismos políticos a salvar. Es una casta donde ellos mismos se perdonan y la gente aquí con cara de tontos diciendo, oye, te suben los impuestos, oye, y es para sanidad y educación, y los tíos te los roban delante de la cara, y los pocos que se les condena y que se les pilla, de nuevo vamos ahora a salvarles porque son socialistas. A mí con esto de los impuestos la verdad es que es algo que me preocupa mucho. Esta misma semana, de hecho, el gobierno aprobaba una iniciativa, ¿no?, contra las grandes superficies, hablando de que no se podían hacer publicidades como, por ejemplo, esa que hacen muchos de hablar del día sin IVA, ¿no?, ese descuento del 21%, que en el fondo no deja de ser una ingerencia ya en la política empresarial de una empresa privada, ¿no? Yo te lo digo como marketing, es decir, eso es una licencia política. Todo tiene IVA, por supuesto. Lo único que pasa, si te hacen una rebaja del 21%, pues es el equivalente al IVA. Entonces lo que te dicen, para que la gente lo entienda, día sin IVA. Pero Exacto. No es que no sea sin IVA, sino simplemente que un creativo publicitario decide que en vez de decir el día que te reducimos el 21%, dice, oye, como la gente lo tiene la idea del IVA, pues vamos a llamarle tal. Entonces un claim creativo que digan, oye, que indignado, y que el gobierno se meta en eso. Qué vergüenza. Y no solo eso, sino que dice que crea mala conciencia sobre los impuestos, en el sentido de que, bueno, lo ven como algo negativo. Hombre, es que con un 21%, o sea, es como para verlo negativo, siendo ¿no? máquinas de gastar, volvemos a memoria histórica. Cuando murió Franco, el Estado gastaba 25 pesetas como mucho de cada 100 que se producían. Ahora, como gasta el pelo de 50, que es el doble, pues es que hay que sacar de todos lados. Es decir, que esto, y lo hacen todos, todo, en todas las administraciones, que se haya duplicado el gasto sin que haya un mejor nivel de bienestar promedio, pues claro, lleva a todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué no sale la gente a la calle? La gente sale, por desgracia, solamente cuando le afecta directamente. Solamente cuando no ven las barbas de tu vecino, veas pelar. Mira lo que ha pasado en Francia, el problema que tienen precisamente de una pésima, porque es muy difícil, integración de comunidades que han venido del norte de África. Tienen su problema tremendo. No, eso ya... Pero aquí, si es que aquí está pasando lo mismo. Aquí que tenemos que esperar a que pase lo mismo para radicalizarnos, en vez de sin radicalizarnos, gestionarlo y prevenirlo de entrada. Pues no, está pasando en Cataluña. En Madrid no hay ese problema gordo, pero en Cataluña está pasando más. Eso es en Cataluña. Tampoco en Madrid parece la gente muy preocupada, ¿no? Porque ya se sabe que son tan españoles como Abascal, que dijo alguna persona que pasa por muy de derechas, ¿no?, en el Parlamento madrileño. Yo cuando venía hacia aquí he presenciado el habitual conato de pelea por una cuestión de tráfico. Era una minucia, había un taxi en doble fila y el que tenía que girar pues ha considerado que era una maniobra demasiado incómoda a estas horas de la mañana. Y se han liado insultos tremendos. La gente se mata por un puesto en la cola del supermercado. La gente no perdona ni una y hay mucho encabronamiento en la calle. Pero en la cuestión política ve normal que dos señores, los antedichos, se repartan la justicia ellos y encima alardeen y hagan chistes como hizo González Pons. Y la gente lo admite. Yo creo que es que se reían, de hecho, de todos los españoles cuando hablaban de, no, es que es una amistad de ya 2 años, bueno, nos caemos fenomenal, ¿no?, del amor al odio o algo así, ¿no?, dijo González Pons. Y la gente que está más politizada y que sí que yo creo que ha rasgado el velo y ve un poco la cuestión, yo empiezo a pensar que está la gente muy desmotivada y el nivel de propaganda es tan grande que termina afectando.
porque te puedes movilizar un tiempo. Es que eres hasta pesado hablando de estas cosas. Bueno, ¿no? de hecho, en casa te dicen, párate, cállate. Ya, de hecho, a mí me da mucha... Bueno, no sé, es que no sé cómo expresarlo, pero todos los ciudadanos que salieron a la calle, es que me da mucha pena todos esos ciudadanos que de verdad que creyeron en mensajes como el del Partido Popular de, bueno, pues íbamos a separarnos, ¿no?, en el ámbito de la justicia, etcétera, etcétera, y que después han visto este pacto. Me da mucha pena las muchísimas personas que salieron a la calle en Barcelona. Yo estuve en la última manifestación en la que decíamos que ni amnistía ni independencia, y ni referéndum ni amnistía, y hemos visto la ley de amnistía. Hacía muchísimo calor ese día, gente a las 2 de la tarde, en fin, bueno, a todas esas personas, ¿qué les decimos? A mí ¿no? me da mucha pena las sometidos a la inmersión lingüística en Cataluña, familias humildes, hasta que votan a partidos que apoyan la inmersión lingüística de Cataluña, como el Partido Socialista de Cataluña. En ese momento me dejan de dar pena. Me dan pena los hombres a los que les han empitonado por la ley de violencia de género, que es una ley antimasculina, y luego votaron a Zapatero en el 2008. En ese momento me dejan de dar pena. Quiero decir que hay algunos te dan más pena que otros, ¿no? Sí. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque la gente a veces no es congruente con esto. Yo estaba el otro día, antes de las elecciones europeas, en una cena con muchos empresarios y posiblemente mucha gente votantes del Partido Popular, y en un momento determinado ellos comentaban más o menos que la gente vota socialista, pero sin realmente entender qué es lo que realmente luego llevan de programas. Y yo más o menos les vine a comentar: ¿habéis escuchado las declaraciones de González Pons, donde presumía de que históricamente siempre han votado junto a los socialistas en Europa, y además comenta que de cara a futuro van a seguir pactando con ellos? Y les puse en mi teléfono esa parte del vídeo. Y digo, si acabáis en estos momentos de determinada juicio crítico sobre lo que estaba sucediendo en Europa, y digo, y vais a acabar votando lo mismo, efectivamente, por lo cual tampoco a mí me da pena gente que está diciendo que no se puede hacer estas políticas medioambientales que están comprometiendo no solamente el campo y la agricultura, sino también la industria automovilística, entre otras, y luego seguís votando lo mismo, porque es votar socialista. Como dijo don Churchill, tenemos lo que nos merecemos en democracia a la larga. Bueno, y sobre todo, algo que se dijo ayer también en esta mesa, que cuando a uno le engañan una vez, pues bueno, qué lástima. Pero cuando ya te vuelven a engañar y vuelves a votar lo mismo, ¿no? Al final, la culpa es de uno, ¿no? Que al final se enroca en su error y en su problema. Sí, tenemos lo que nos merecemos. Sobre lo que dice Marcos de Quinto de, por ejemplo, González Pons. Y hablábamos antes de la transición. Es que yo creo que se ha convertido en un negocio para cierta derecha renunciar a posiciones. Entonces, ellos renuncian a una posición, de alguna forma se benefician personalmente, políticamente, de dar ese paso, y dejan vendido a, en ese caso, la derecha social, a quienes perdón, el ardor lleva. El odio que a veces, de hecho decía Hughes que a veces escribía desde el odio, pues es la única musa que tengo. La motivación, ¿no? La ira. Ira de Furstenberg. Bueno, esa también es otra buena musa. Digo, es una ira, caso. ¿no? Era pues eso, ¿no? Que es muy lucrativo esta derecha que ha ido renunciando en los últimos 40-50 años a unas posiciones. Ellos, hablaba Milei del liberalismo egipcio. Por un lado, entregan, y por otro lado, ellos reciben. Hay dos derechas típicas, que son la Chamberlain y la Churchill, ¿no? Entonces la Chamberlain ya pasó en el 33, gana la derecha y renuncia voluntariamente. Gil Robles, yo creí que había sido Alcalá Zamora el que había obligado, no, fue el que renuncia. Es como si Abascal gana las elecciones respecto al PP y dice, bueno, todavía caigo demasiado extremista en España, no voy a entrar yo al gobierno. Eso hizo en el año 33, tela, ¿eh? Y luego cuando quiso entrar, y entró en el 34, fue el momento que se utilizó como detonante para el golpe de Estado. Le cedió el lugar a Lerroux, al Partido Radical, cuando ellos eran los que habían ganado la ciudad. Que de casta le viene el galgo, y entonces ese chamberlainismo que se impone una y otra vez es lo que usted dice, oye, pero de todas maneras yo creo que la designación fue Niceto Alcalá Zamora el que tenía la potestad de decir quién es el primer ministro, si estaban de acuerdo entre ellos. Sí, pero lo dice el mismo. Sí, pero Gil Robles dice el mismo, algo sí, así. Pero Gil Robles renuncia además a colocar ministros dentro de ese gobierno, y cuando finalmente coloca esos ministros, que es en el 34, coloca 3 que además son ministros de carteras menores, es agricultura y tal, que es lo que utiliza el PSOE de justificación para un golpe que ya tenían preparado de antelación, que ya habían llevado armas a Asturias y otros sitios. Pero fijaos qué interesante esto que decís. Yo de joven era de izquierdas y leía el relato, y ante el peligro de fascismo
se hace el alzamiento del 34. Y luego pensé, coño, ¿ha fracasado? ¿Dónde está el fascismo? ¿Dónde vino el fascismo en noviembre del 34 y en el 35? Y me producía una cierta disonancia cognitiva, porque seguía siendo de izquierdas, pero no acaba de entender que era un timo de la estampa. Si había fascismo, era Esquerra Republicana, que llevaban correajes y eran realmente los herederos de Mussolini, del partido fascista italiano, era Esquerra Republicana, y tenían todo, ves las cartelerías, ¿no? Igual, sí, efectivamente. Fíjense cómo se da la vuelta a la historia, ¿no? Y luego al final acaba todo el mundo siendo fachosfera, ¿no? Porque antes justo citabais a Sabater ya es fachosfera también, ¿no? Está todo dentro de la fachosfera, no se sabe. Fascista peligrosísimo. Exacto, no se sabe. Imagínense ustedes, ¿no? Con las ideas. Y Bolaños, como no se cuide, porque ha pactado con el PP. Bueno, y de hecho ya va a ser fachosfera también. De hecho, ahí estaba esa réplica, ¿no? Que le hacía a Cayetano Álvarez de Toledo hablando precisamente de esos socios. Pero fijaos, con estas cuestiones que tratabais, ¿creéis que la ciudadanía, cuando va a depositar su voto, tiene una memoria muy corta? Se olvida de todas las cosas que ha pasado. Igual de aquí a que haya otra vez elecciones generales, se nos olvida quizás lo de la amnistía, quizás lo de los ERES, quizás lo del Consejo General del Poder Judicial. Es la noria, ¿no? ¿Han visto ustedes la ilustración esa de la noria? Que hay una noria que abajo hay mierda. Entonces, no vuelvo a votar. Yo lo he visto tanto del PSOE como del PP, ¿no? Sí. Pero ¿qué es esto? Entonces el votante del PSOE o del PP se llena de mierda, dice, pero no vuelvo a votarles y tal, y luego va subiendo la noria, se le va cayendo la mierda, se queda limpio y dice, bueno, tampoco fue para tanto. Otra vez. Pero ¿no? es que al final tenemos que ir penetrando en por qué pasan las cosas. Es decir, la gente, no debemos tanto entrar, creo, en cómo es la gente, si es que somos tontos de remate o somos olvidadizos. Esa masa aborregada, ¿no? Pero la realidad es que tienen un control de los medios públicos ilícito a través de las subvenciones. Luego hay unas empresas muy importantes, un duopolio de comunicación que tiene la política que tiene, hay unos intereses tremendos. Y luego hay clientelismo, y lo hay en el PSOE y lo hay en el PP. Y creo que hace falta dar también ese paso, decir, es que el PP y el PSOE se parecen mucho y se parecen en todo. Y mucha gente, yo creo que la gente no es tonta, la gente hace lo que le conviene. Y a mucha gente le ha convenido ese estado de cosas, y es un porcentaje de la población, y el resto estamos pues a verlas venir. Y luego están los tibios, vamos a meternos ya con todos, ¿no? Que son esa inmensa mayoría de gente que habla bien, que dice las cosas bien. Por ejemplo, pues cerré mi fundación Renacimiento Demográfico por falta de donantes. Todo el mundo me aplaudía, nos aplaudía. Como decía Suárez, nos aplauden pero no nos votan, ¿no? Pero nadie daba un duro. Entonces, claro, sin dinero no se puede hacer nada. Dice, si usted no hace nada y tampoco pone dinero a los que hacemos algo, y esa queja, no fui yo el único inútil, ¿no? Hablas con cualquiera que esté en el mundo de las ideas, que no tenga padrinos, digamos, por un interés de otro tipo, y es terrible, ¿no? Y acabas harto de pedir, cuando la gente te tendría que dar espontáneamente. Dice, oye, ya que usted no hace nada, por lo menos dé a los que están haciendo algo, dado que usted dice que defiende estas ideas. Por tanto, yo, además de los malos que hacen el mal, los tibios, a esa masa de tibios, a la que San Juan dedica una de las frases más impresionantes de toda la Biblia, para mí es de las más impresionantes, porque, claro, los malos van al infierno directos, pero ¿y los tibios? ¿Por qué los tibios los vomitan al Señor de su boca? Yo cada vez estoy más obsesionado con los tibios, porque creo que son, en parte, los grandes culpables de todo. Sí, o los que miran a otro lado, ¿no? En plan de, va conmigo. Cuando nosotros hablamos de la rebelión cívica, nos parece eso sumamente importante. O, como hemos dicho en muchas ocasiones, la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Pues poner encima de la mesa ciertos temas que no están en la agenda de los políticos. Son muchas las asociaciones que dan la batalla cultural. Pie en Pared, por ejemplo, teniendo justo aquí a Marcos de Quintos, es una que nos debería hablar de ella y vendérnosla ahora. Una de ellas. Marcos. Porque es verdad, he dicho que mañana hay un evento, si no me equivoco, en la presentación del libro de Pablo Cambronero, es en la asociación, en la sede de Pie en Pared. Y además, fíjense ustedes, Pablo Cambronero, por si no lo conocen, ha sido colaborador y es colaborador de esta mesa de tertulia cuando se lo puede la vida, porque él reside habitualmente en Sevilla, un policía de profesión que dio el salto a la política y en un momento determinado se vio fuera del grupo al que pertenecía. Pues ¿por qué? Por decir cosas que no estaban en la línea política marcada, ¿no? Sí, tiene Pablo un mérito tremendo, porque pasó al grupo mixto
fue absolutamente denostado por todos, su derecha e izquierda. Le pusieron incluso detrás de una columna, o sea, no se le veía. No, primero, bueno, fuste o sin fuste. No, y luego además no le daban despacho y hizo la cafetería del Congreso como si fuera su despacho. Cuando estás en una situación así, tú tienes que ser muy fuerte de espíritu para coger y no decir, bueno, pues yo no vengo al Congreso, sigo cobrando mi sueldo y tal. Lo que hizo fue poner su escaño al servicio de todos los ciudadanos. Y en un breve periodo de tiempo es el diputado que más preguntas parlamentarias por escrito hizo al Gobierno. El Gobierno tiene obligación de responder por escrito esas preguntas parlamentarias por escrito. Y entonces se dedicó a hacer preguntas de todo tipo. Tiene miles de preguntas por escrito. Y es decir, trabajó prácticamente como nadie. Yo posteriormente hablé con él, pues hemos sido compañeros ahí en el escaño y que seguí teniendo relación con él. Y le dije, vamos a hacer una selección de unas 100 preguntas y las 100 respuestas que pasa el Gobierno. Y es un poco como esos libros de antología del disparate. Es muy divertido, pues son sobre todo casos, se pregunta de las maletas de Delsi, cuando surge el problema de las maletas de Delsi, que era lo que contestaba el Gobierno y tal. Entonces hemos hecho ese libro que es una compilación de las mejores preguntas y respuestas y se puede leer de alguna manera, primero, como una especie de algo divertido, como antología del disparate, pero también como algo dramático, que es ver realmente el Gobierno que no cumple con su misión de responder a lo que es un diputado y un representante de los españoles, lo cual es como una vergüenza tremenda. Y luego también el drama personal de un parlamentario que es fiel a sus ideas y que solo se sobrepone y consigue hacer pues lo que él ha hecho. Y esa presentación la hacemos mañana en Pie-en-Pared, la sede, que la tenemos, una sede preciosa al lado del Congreso de los Diputados y enfrente del Pala. Somos una asociación con posibles, que se diría. Pero lo curioso de este libro es precisamente que es gracioso, pero lo dramático es que es real, ¿no? Claro. Porque dices, estas respuestas se dieron, ¿no? Esta es la versión oficial, en el caso de las maletas de Delsi, acuérdense ustedes, esas 30 maletas, que al final muchos decían que eran 40, cómo el ministro de Transporte subió ese avión, no sabemos lo que pasó ahí, hay un silencio absoluto, de hecho se han preguntado en numerosas ocasiones, ¿no? ¿Se pueden obtener las imágenes de las cámaras de Barajas? No se pueden obtener porque responden a, pues eso, protección a la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo dramático es eso, ¿no? Las respuestas que se han dado desde la sede parlamentaria, que en muchas ocasiones pues llama la atención, ¿no? Yo quería preguntar, las respuestas que le dan a Cambronero, ¿cómo son? Es decir, son por escrito. Vale, pero es que me imagino una especie de ChatGPT, pero con la mente de María pues Jesús Montero, sí. una especie de... Sí, bastante aproximado. Estas respuestas, que son preguntas al Gobierno, pues lo hacen equipos de Moncloa que te responden de la manera más variopinta. Como hay temas redundantes, a lo mejor se pregunta por Plus Ultra en un momento y meses después vuelves a hacer una pregunta de Plus Ultra, como a lo mejor le ha tocado a otro... Responde de otra manera distinta. A otro junior y tal, y entonces te responden de una manera contradictoria y tal. Entonces, pero son respuestas oficiales del Gobierno, ¿no? Están con el sello y respuesta oficial del Gobierno, por lo cual generalmente creo que el Gobierno no le da importancia y ya me está preguntando un diputado encima del Grupo Mixto, pues mira, oye, le contestamos aquí lo que sea, y probablemente lo que no se esperaban es que íbamos a ser capaces de editar, de hacer una edición de esas preguntas. Sobre todo porque juegan precisamente a que no sea trascendente, ¿no? En plan de, bueno, ya he contestado, este es el protocolo parlamentario, bueno, me obliga la ley a contestar. Sí, eso queda archivado y ya ha pasado el tiempo. Entonces, claro, lo que no esperaban probablemente es que lo íbamos a colocar en un libro y yo fue una cosa que le animé a hacerlo a Pablo, porque digo, todo ese esfuerzo no puede quedar en nada. Luego ya en las siguientes elecciones, por supuesto, pues él ya no se presentó y no salió, pero yo creo que ha sido un ejemplo él, y bueno, que el libro lo tiene, pues yo creo que es un premio para todos el ver que se pueden hacer cosas desde la parte más humilde del Congreso. ¿Presentaciones a qué hora? A las 7 de la tarde, si no me equivoco. 7 de la tarde. En la calle Marqués de Cubas 23, en el Bajo, allí se accede directamente a la sede de Pie-en-Pared. A la sede de Pie-en-Pared, y ahí va a tener el lugar ese acto, que también se va a retransmitir en YouTube, si no pueden asistir, porque por ejemplo no están aquí en Madrid, pues precisamente pues pueden verlo a través
través de YouTube y, por tanto, así damos la batalla de las ideas en esta mesa. Oye, y permitidme que nos quedan unos minutitos de tertulia. Quería yo, aprovechando que tengo a Alejandro Macarrón para hablar de demografía, quería hablar precisamente de la columna que publicaba ayer en la Gaceta Hughes, hablando precisamente de ese gran problema que tenemos demográfico en España, de ese mensaje que han comprado las mujeres en muchas ocasiones, de pues lo que nos dicen, ¿no? De que podemos conseguir absolutamente todo, dejando de lado cuestiones tan importantes como la maternidad. Las mujeres a veces hemos sido un poco tontas comprando esta mercancía, que de repente dicen, bueno, es que las mujeres tenéis que ser igual a los hombres y tenéis que en cierto momento pues seguir progresando en la carrera, y dejando de lado pues estas cuestiones tan sumamente importantes, ¿no? Sí, bueno, ahora le dejo rápidamente a don Alejandro, que la verdad es que todo lo que dice, me he quedado estupefacto con lo de la ausencia de apoyo. O sea, me he quedado estupefacto. Bueno, yo lo que venía a decir sin ninguna pretensión es que yo lo he visto, porque lo he visto también por mi edad, que mucha gente, mujeres y los hombres, en la parte que nos toca, en mi generación, lo hemos ido dejando un poco a veces. No, bueno, ya tal, porque me acuerdo cuando Julia Otero tuvo unos hijos ya muy mayor o ya con cierta edad, había una confianza en que, bueno, las cosas se pueden, la ciencia funciona muy bien, y claro, a partir de los 30 y muchos ya el cuerpo dice aquí estoy yo, y no es tan fácil. Y entonces, bueno, los problemas que tuvo, pues tristemente, Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, son muy habituales, los abortos naturales son... y bueno... Sí, es decir, es una columna con mucho fuste, como todas las de Hughes, que empezó... Se llama así, bueno, los que no lo sepan, no, ese es el nombre de su sección precisamente, sin ¿no? fuste. Sin fuste. Él decía columna sin fuste, ¿no? Que era, pero todo lo contrario, tenía mucho fuste, ¿no? Era el único falso de sus columnas, ¿no? De que no tuviesen fuste. No, es así, es una de las grandes causas de que tengamos menos niños, es que nos ponemos a ello demasiado tarde, posiblemente por esa peterpanización de la sociedad, de que parece que puede ser joven eternamente o muy joven, y en eso se pasa el arroz, es así, se pasa. Entonces, ese tipo de políticas, por ejemplo, que está viendo hoy día de congelación de óvulos, congela tus óvulos y luego no tendrás problemas, es que ni siquiera eso es suficiente, ni es, además de otros problemas humanísticos, ¿no? Entonces, efectivamente, de hecho es una de las causas. En Italia hubo una campaña antes de Meloni, una campaña oficial que decía, dice, la belleza no tiene edad, no se pasa, pero la fertilidad sí. Se les echaron encima con el consiguiente fasciste, ¿no? Entonces, digo, es un tema, es una de las áreas clave. Además, para mí sería casi la única no sujeta a tanta politización, porque una de las cosas clave para que tengamos más hijos es recuperar que la gente se case más, se divorcie menos aborto, etcétera. Pero esta que es un tema de edad, o sea, efectivamente habría que concienciar a la gente de que no espere demasiado, porque mucha gente acaba queriendo tener hijos cuando es demasiado mayor. Entonces vienen los abortos espontáneos que se disparan con la edad, vienen los problemas para quedarse embarazada, y vienen embarazos y partos mucho más difíciles. Sí, yo quería comentar una cosa. Yo creo que una de las soluciones es perdonar los impuestos a la gente que tenga hijos. Por ejemplo. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Yo tengo 4 hijos y tengo amigos que no tienen ninguno. Quiere decir que yo esos 4 hijos me he tenido que gastar el dinero en alimentarlos, en comprarles pañales, en formarles, en llevarles al colegio, y esos niños que yo tengo van a pagar la pensión del otro que no tiene hijos. Luego, de alguna manera, la inversión la he hecho yo, el gasto lo he tenido yo, y luego la ventaja la va a tener el otro, porque va a vivir del dinero que mis hijos van a pagar para él. Por lo cual, aquellos que no quieran tener hijos, a mí como liberal me parece perfecto, pero de alguna manera que tengan unos impuestos superiores a los que tenemos que criar niños. Yo tengo ahora incluso a una niña ahora de 4 años y que tengo que criarla, que la tengo que llevar a un colegio, que la tengo que alimentar, que la tengo que llevar al médico, etcétera, y que va al final a pagar la pensión de otros. Luego, entonces, yo necesito alguna ayudita, ¿no? La deflactación del Código Fiscal fuertemente. Ahora mismo hay algo de desgravación, pero es tan poco. No compensa, con eso no te compras ni pañales con unos 1.000 euros que te pueden dar. Pero, de hecho, hay medidas, por ejemplo, hemos conocido esta misma semana, ayer mismo, ¿no?, en Castilla y León, apostaban por esa rebaja del IRPF, que en realidad pues lo que beneficiaba es en muchas ocasiones a autónomos, a familias, a, pues eso, como les decimos, pequeños empresarios, que en el fondo lo que quieren es activar el tejido económico, ¿no? Vamos a ver, incluso aunque no se consiguiesen más niños con esto, no naciesen más niños, porque esto es un tema de valores, a lo mejor no se consigue mucho, ¿sería justo?
Sería justo. O sea, hay que decir que, oye, por lo menos no hemos conseguido, pero por lo menos oye, es justo porque usted, don Marcos, está aportando en especie. En especie estoy aportando. En dinero. Alguien nos va a pagar las pensiones, que va a ser su hija. Y en cuidado. Cuatro tengo. Bueno, sí, porque no me he puesto Cada español que se trae al mundo es una especie de esclavo fiscal, con lo cual, pues bueno, tenemos que ver, no solo agradecerlo, sino pues eso... Es que de hecho me extraña que María Jesús Montero no utilice, ¿no? esa metáfora, ¿no? La del esclavo fiscal. Traigan más esclavos fiscales, que eso yo creo que a María Jesús Montero le gustaría mucho, ¿no? Tener más esclavos fiscales. Ahora, imagínate que estás criando evasores, ¿no? Pero bueno, espero que no haga falta. No, pero en el caso de la población a mí me preocupa mucho, sobre todo porque conocíamos noticias recientes como que había más mascotas, ¿no? Más perros en particular, más perros que niños, ¿no? Está habiendo más indicadores, digamos, por ejemplo, ayer salieron proyecciones o anteayer del INE de población, ¿no? Proyecciones a largo plazo no son muy fiables, son una indicación de por dónde pueden ir los tiros, pero a corto plazo son bastante fiables. Hablaba de una de las cosas que era más espeluznante es que en España ya hay 5 millones y pico, casi 5 millones y medio de personas que viven solas. En el año 70 eran 660.000, con un tercio menos de población, y prevén que pasen a ser 7,7 millones en 15 años. Eso es bastante seguro, así como, insisto, a 50 años ya veremos qué pasa. No, eso es tremendo, realmente, y eso no, con eso no valen, y por cierto, inmigrantes, ¿eh? La inmigración, la soledad no se palía con inmigración. Yo, si no he tenido hijos, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo, o si solo he tenido un hijo, no puedo darle un hermano que sea un inmigrante que importo, entre comillas, porque, bueno, hay poquísimas adopciones internacionales. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, lo de las mascotas, cada vez va habiendo más indicadores, que todos ellos, es como si el país se fuese apagando. Yo la metáfora que me gusta poner es, vemos el típico imagen de satélite hoy día de un país con muchas luces, ¿no? Se van apagando. Esto es que se va apagando, y no porque la gente apague la luz que se va a dormir, ¿no? Porque simplemente va dejando de haber gente. Y hablamos también del sistema de pensiones, ¿no? Que de hecho, pues ya los indicadores nos dicen que esa famosa hucha está prácticamente agotada, ya hemos roto el cerdito, ¿no? Y tenemos que preocuparnos quizás, sobre todo teniendo en cuenta la esperanza de vida, quién va a pagar nuestras pensiones, los que ahora mismo estamos cotizando, ¿no? Que eso también es algo preocupante. Y siendo muy, muy preocupante, en el fondo es un poco patético que lo único que preocupa a la gente parece que los hijos sean pagadores de pensiones. Los esclavos fiscales. Pagadores de pensiones. Oiga, que la gente no nace para ser pagador de pensión. Somos personas integrales con muchos más conceptos y facetas, ¿no? Sí, pero es esa pérdida del humanismo, ¿no? que decíamos anteriormente. Bueno, pues por todo esto estábamos preguntando hoy en la libre encuesta. De hecho, hoy les queríamos preguntar a nuestros oyentes si habían notado, por así decirlo, un giro dentro de las políticas europeas a raíz de los resultados del 9 de junio. Yo decía lo del giro a la derecha porque, como decíamos antes, hablábamos de las victorias incontestables en otros países. Se veía claramente como cada vez pues parecía que estaban virando el sentimiento político en Europa, pero realmente era un sentimiento político cargado de razón cuando hablamos de preocupaciones como por ejemplo la inmigración ilegal, cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos de las fronteras, y por eso precisamente planteábamos esta pregunta. Irrumpe en el estudio don Eric Gutiérrez para contarnos qué han dicho nuestros queridos oyentes a través de las redes sociales, lógicamente la solución a esa libre encuesta que les planteábamos y también algunos comentarios que, si no me equivoco, ha recogido. No sé cómo están las cosas en redes sociales. Bueno, la verdad es que está bastante dividido las cosas, doña Carmen, de la pregunta que hemos puesto hoy, que si es que cree la gente que la Unión Europea está empezando a dar signos del giro a la derecha a raíz de los resultados de las últimas elecciones. Recuerdo, por ejemplo, algunas de las reacciones que tuvieron esas elecciones europeas en Francia. Este 30 de junio tenemos elecciones efectivamente, a causa de esas elecciones europeas que demostraron que la gente pues apoyó muchísimo a Marine Le Pen y menos a Emmanuel Macron, que es el actual presidente del gobierno francés. Entonces, si creen que eso, pues ese giro pues se está retransmitiendo en unas nuevas medidas o en un cambio en esa Unión Europea de la que hace un tiempo nos hacíamos eco de que el grupo de Vox, el ECR... Sí, el ECR. Sí, a veces lo confundimos con el RC, ¿verdad? Con Esquerra Republicana. Sí, es que tenemos ahí una trampa nosotros. Sí, efectivamente, pues el ECR se convertía en el tercer grupo más amplio, entonces pues sí está cambiando algo, ¿no? En ese Europarlamento, y por eso dábamos 4 opciones hoy, 2 del no y 2 del sí. Ha ganado el no porque la izquierda permanece. La gente pues cree que a pesar de que haya ganado la derecha en muchos países europeos, la izquierda sigue permaneciendo. Como decíamos al principio esta mañana, decía doña Carmen, ¿qué es la izquierda?
¿qué es la derecha? ¿Quién representa a quién? Entonces, bueno, ellos creen que la izquierda permanece con un 41%, muy cerca queda la segunda opción del no. Aún queda, creen que queda todavía mucho por recorrer, con un 37%, o sea que sumando estas dos opciones tendríamos un 78% del no, eso quiere decir que solo el 22% ha dicho que sí. De la opción del sí, ¿cuál es la que más votos ha tenido? Sí, poco a poco, o sea que aún queda, pero poco a poco, pero que sí, idea, efectivamente, con un 17%, y ya por último, con un 5%, sí, claramente. Hay gente muy optimista que creen que ese giro a la derecha se está construyendo no poco a poco, sino que ya está totalmente dentro. Pero la mayoría de gente, hay que decir, con un 78% que creen que no, y no tengo claro si ven un futuro muy bueno, ¿no? Para muy Europa. Halagüeño para, sí, efectivamente, para la derecha. Sobre todo cuando hemos visto ese reparto también en el Consejo, ¿no? En Europa, como esas familias políticas, las clásicas, ¿no? Nos sentamos en la mesa los de siempre. Los liberales, por un lado, la familia del Partido Popular Europeo, los socialistas por otro, y en final lo arreglamos todo entre nosotros, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Yo ¿no? creo que eso, yo creo que eso ha aumentado el pesimismo entre los oyentes, porque los que algunos que quizá todavía tenían alguna esperanza, pues han visto que se han puesto aquí de acuerdo, se han puesto también en Europa. Entonces, ¿cuál es el futuro? Yo creo que todavía es pronto, para vislumbrar un cambio en Europa. A mí me da la sensación que todavía queda mucho por recorrer, pero bueno, en cualquier caso, cualquier medida en torno al sentido común, al menos común de los sentidos, ¿no? Creo que en muchas ocasiones. Francia y Alemania son los dos países centrales, ¿no? De hecho, en Alemania ya hay una mayoría de derechas, pero no se ha llevado al gobierno porque se ha hecho cordón sanitario sobre la AfD, sobre el cual yo no lo acabo de entender bien. No sé si efectivamente hay gente que está pasada de vueltas o no, pero si la AfD deja de tener esa parte, deja de ser cordón sanitarizado, en Alemania hay una mayoría de derechas. Sí, es que si en Alemania hay mayoría de derechas, la Unión Europea no va a ser el progreso. La muy derecha alemana no tiene demasiado paralelismo o con Marine Le Pen o con Meloni o con Abascal, pero yo creo que ese es el... Si se quitan eso de en medio, o sea, si Alemania, tiene un gobierno de derechas que no sea extremista, pero que tenga razonable, la Unión Europea pero lo curioso, no puede ir contra Alemania, creo yo, porque... Pero lo curioso es que el gobierno que se ha pergeñado en Europa ahora no se ha hecho respondiendo a lo que han votado los europeos. Lo han hecho los perdedores de las elecciones europeas. Lo ha hecho Scholz, perdedor de las elecciones europeas. Lo ha hecho Macron, perdedor de las elecciones europeas. Lo ha hecho von der Leyen y tal. Y bueno, y lo ha hecho Sánchez, perdedor de las europeas y también perdedor de las generales que hubo aquí, porque hay que recordar que ganó Feijóo. Entonces, ellos son los que han hecho ese gobierno europeo, ignorando el mapa absolutamente azul y azul oscuro de toda Europa. ¿Los comentarios van por esa línea, Eric? Efectivamente, los comentarios en Twitter y en YouTube van en esa línea. El pesimismo pues es lo predominante. Nos pone, por ejemplo, vino de garrafón. Hay dos opciones. Me encanta ese alias, es que yo lo quería para mí y ya estaba cogido. Por eso lo suelo coger, y además pone muy buenos comentarios en nuestras redes sociales. Da dos opciones, giro o precipicio, no hay más. Vaya. También nos pone sayonara perro, que también lo cogíamos ayer. Es que los alias de nuestros oyentes son tremendos. Sayonara perro nos dice: mientras el PP y los socialistas pacten, la balanza se inclinará hacia las políticas de izquierdas. No son muy optimistas con este tema. Mestecha nos dice: sí, pero muy lento. El Partido Popular Europeo es parte de la izquierda. Es lo que comentábamos. ¿Qué tenemos en cuenta como derecha? Si es el Partido Popular, pues sí, hay un giro. Si no, pues este oyente lo tiene más claro. Nos dice Josef 5.0: las grandes corporaciones mandan y según vayan sus negocios virarán a un lado o al otro para que el final sea lo mismo, pero de distinto color. Es todo un circo. Aquí nos deja claro Josef que realmente no es tan importante quién mande, porque los que mandan realmente son las empresas. Sí, que es lo que decía Alejandro Macarrón, que llevamos votando lo mismo desde hace muchísimo tiempo. De un color con otra camiseta, eso ¿no? de que mandan las empresas lo ha dicho siempre la izquierda y, digamos, la izquierdona, que eso también, por supuesto que influye, por supuesto que tiene peso, pero don Marcos, que ha sido alto directivo de una gran empresa, eso de que mandáis más que el que tiene el BOE. Yo ahí también discrepo un poco, porque es verdad que por lo menos en nuestro país... Es que hay empresas y empresas. Las empresas que trabajan en los mercados libres y competitivos, pues bueno, dan unos servicios a los consumidores y si no desaparecen. Y luego hay otras empresas, primero, en el caso de España, que se las compra el gobierno con nuestro dinero. Con nuestro dinero
este gobierno, Sánchez, se ha comprado una parte en Telefónica, se han comprado una parte en Indra, que por cierto la Comisión Nacional del Mercado de Valores nada dijo de lo que sucedió con los consejeros de allí, que era un tema para realmente investigar. Y esas empresas que viven del boletín oficial del Estado, pues viven mucho más confortables al lado del poder y influyendo en el boletín oficial del Estado que compitiendo en mercados libres. Y esos son los empresarios a los que hace Milei tal, pero no hay que confundir lo que es el mérito de emprendedores y de empresarios, de pymes y tal, que están luchando todos los días por dar mejores servicios y asfixiados a impuestos, con lo que es este mundo de Davos y tal, que es otra cantar. Y sobre todo esas empresas como medios de comunicación que también ha comprado el gobierno, lo señalaba antes Hughes, sí. Hablando precisamente de eso, hoy conocíamos una noticia de que el gobierno de España era el mayor anunciante a nivel global en todos los medios de comunicación, sí, es decir, es la entidad que más dinero ha gastado en medios de comunicación en publicidad. Sí, sí. O sea, no es una empresa de telefonía, de refrescos, de lo que sea. Y con empresas públicas. Sí, seguro que en la Gaceta, donde también escribe Hughes, que recibe muchísimo dinero del gobierno. Aquí tampoco. Me parece aquí tampoco. Que el Ministerio de Igualdad. surgió que igualdad. Igualdad. Salió la noticia del Ministerio de Ábalos que habían visto unos de los emails cómo iban a castigar a aquellos medios que estaban tocando del tema Delsi y cómo les quitaban todo lo que era de Adif, de Renfe y de todas las empresas públicas. En el caso del diario ABC lo denunciaba ayer a través de una información de Chico Telerena. Pobre Ábalos. Estoy solo, no tengo a nadie. No tenía ni secretaria. En fin, nadie iba conmigo en el coche. Le queda la propaganda. En fin, bueno, llegamos hasta ahora a la tertulia y tenemos que cerrar esta mesa. Don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor. Don Marcos de Quinto, mañana espero verle en esa presentación. Estaremos en torno a las 7 de la tarde en Pie en Pared. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Hughes, le seguimos en la Gaceta a través de todas esas columnas y todas esas informaciones súper interesantes que nos encontramos allí. Lo dicho, señores, pausa publicitaria. Muchas gracias, Eric, por habernos traído la voz de los oyentes y vamos a contarles pues una iniciativa muy interesante, la del club que tenemos en esta casa de Amigos del Toro Televisión, que también es el de Radio Libertad. Vamos a hablarles de la Fundación Periodismo y Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad.